Vamos a una experta en el área para quien nos va a graficar e ilustrar muy bien la cuestión para que podamos entender. ¿Qué tal, doctora María Estela Coronel Fornerón? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acceder a la entrevista, doctora, para charlar un poquitito sobre este tema que está generando mucha controversia. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días, Carlos María. Muchísimas gracias por la oportunidad, pero lo de experta me queda muy grande, Carlos María. No, yo sé tu afección, ¿verdad? Tu apego al estudio, ¿verdad? A la academia, a la investigación continua. Y a esta altura creo que ya no necesito regalarle adjetivos de elogio a nadie, ¿verdad? Y por eso te digo, ¿verdad? Cuando digo que sos una académica es porque lo sos. Así que, doctora, para mí siempre es un honor charlar contigo. Y bueno, no es solamente un concepto mío, sino un concepto que comparten muchísimos amigos en común que tenemos, ¿eh? Doctora, te molestaba por lo siguiente sobre este proyecto de ley Sinacare, Sinacare que está generando una suerte de desasosiego, de preocupación, de inquietud en el seno no solamente de los escribanos, sino también en el seno de los topógrafos, de los abogados. Bueno, ¿podría explicarnos un poquito en qué concretamente beneficiaría al país en este momento tan delicado que estamos viviendo en materia sanitaria y en materia económica un proyecto de esta característica y de esta envergadura, doctora? ¿Te podés explayar, por favor? Sí, cómo no, Carlos María. Como beneficio al país, absolutamente nada. No es el momento oportuno. Si bien existe la problemática de la tenencia de la tierra, pero esta problemática arrastramos probablemente desde la época de nuestra independencia, 1811, luego de la posguerra grande y luego de la guerra con Bolivia. Esto no constituye una problemática que haya surgido en la actualidad, que ahora estemos apurados y a tambor batiente a hacer o crear una superestructura, una gigante big estructura que financieramente puede consumirnos, y menos en estos tiempos del COVID-19, cómo abocarse a desgastar al Estado y a todos los profesionales afectados y al pueblo en general. Pues de prosperar esto, absolutamente todos seremos afectados y de modo muy negativo, generando costos multimillonarios para su implementación, y sus efectos afectarán a corto, mediano y largo plazo, no solo en los costos de las expediciones de certificados y demás documentaciones, sino en los aranceles y tasas nuevas que pretenden crear, sumadas ya al impuesto a la renta personal, que afecta desde fines del año pasado a la enajenación de inmuebles, sean los titulares contribuyentes o no. Y no podrá esta creación gigante, big superestructura, solucionar ni transparentar la problemática de las medidas y superposiciones de títulos existentes, cuyos orígenes son de múltiples fuentes. No solo podemos atribuir a la mala fe de ciertos profesionales que pudieron haber creado títulos superpuestos, sino que si entendemos un poquitito de la geometría, de cómo es la superficie terrestre, nos vamos a dar cuenta de que con las medidas y los elementos utilizados anteriores a la tecnología actual, no se podía realizar las mediciones con tanta precisión, porque si tenemos un polígono, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, la superficie de la Tierra no es plana. Colón descubrió América, no es plana, hay ondulaciones, hay propiedades linderos o propiedades ribereñas en que en una parte, al lindar con el río, mide 1000 metros, o con el arroyo mide 1000 metros, dice, hasta el arroyo mide 1000 metros, pero ese arroyo no va en línea recta, no hace una línea recta perfecta, ese arroyo tiene ondulaciones, tiene sinuosidades que en su transcurso afecta a las medidas completas de ese inmueble. Entonces, cuando se utiliza implementos de gran precisión, entonces se denota que esa superficie no es coincidente con el título anterior. Nosotros ahora mismo, y esto quedaría mejor que explicara un ingeniero geógrafo, un topógrafo, pero
al menos entendemos algo de esa situación, todos creo que sabemos algo de la geometría. Para medir una superficie que no es plana es difícil acertar en las medidas. Entonces, hay una necesidad imperiosa, no de fusionar dos instituciones creando una superestructura, porque finalmente sus atribuciones son distintas. A Catastro fue lo que se le dejó de lado. A Catastro se le tiene ahí faltando funcionarios técnicos capacitados, a tal punto que los ingenieros geógrafos que realizan sus trabajos son juzgados por personas con inferior preparación a ellos. A ese absurdo llegamos. Y las medidas en muchos casos no son coincidentes porque no tenemos la triangulación, no tenemos lo que se denomina puntos geodésicos de amarre, que debería existir uno en cada departamento como mínimo, que serían los de primer orden, para de ahí partir las coordenadas UTM. Y de segundo orden sería importantísimo en cada municipio colocar los mojones y desde ahí partir, geoposicionarse desde ahí, vincular a esos puntos y con el debido cuidado en los lugares donde debería estar colocados, el cuidado que no se toque, que no se saque de ese lugar. Se había hecho ya un trabajo parecido, pero parcial, creo que en el 94, por ahí, en época que el general Abraham Abed era director del Servicio Geográfico Militar, y vinieron técnicos de Estados Unidos e hicieron y colocaron los mojones. Posterior a eso, entre el 2000 y 2002, el consorcio español GICAT elaboró el catastro sur de Alto Paraná o desde el Acaraí hacia Itapúa y todo Itapúa. Pero ¿qué pasa? Que ese trabajo que fue interesantísimo, importantísimo, y los ingenieros geógrafos me darán la razón, al cambiarse de director o al cambiarse la autoridad de turno, no quieren continuar con lo que ya se estaba haciendo. Entonces, pareciera que no existe la voluntad política de hacer bien las cosas, de hacer lo que se necesita. Pero aunque se necesite imperiosamente mejorar técnicamente catastro y tal vez sustraer del Ministerio de Hacienda lo que es catastro y potenciar en el Ministerio de Obras Públicas, donde funciona geodesia, en coordinación con el Servicio Geográfico Militar, que tienen personales altamente calificados para realizar el trabajo de empezar de cero a barrer el país, de crear una red, una triangulación, de tal modo que se pueda partir como un rompecabezas y cada propiedad, cada superficie pueda ir armándose y pueda dar el resultado de la coincidencia de los terrenos con la superficie del país. De otro modo va a ser imposible asentar los títulos existentes sobre la superficie, y como el mismo proyectista dice que nos sobran muchísimos, no solo en hectáreas, en kilómetros cuadrados, sobran en documentaciones. Evidentemente, eso no se puede atribuir a una sola fuente, puede haber muchos orígenes de esa problemática. Totalmente. Pero de lo que no hay duda es que se tiene que empezar a potenciar lo que es el catastro, pero no necesariamente así como está. Y además, el que dirija una institución debe ser el profesional de ese área. ¿Quién mejor que un ingeniero en ciencias geográficas para dirigir catastro? Y no es así.
No funciona de ese modo. Y parece que va a ser un lugar para los políticos, ¿verdad? Ese es el temor y fundado, me parece, mucha gente. Y probablemente esto tenga tan solamente una intención política, probablemente de repartir cargos de alta envergadura, porque, Carlos María, vos tenés el proyecto. Si revisás en la parte de la composición del organigrama de cómo será, estamos llenos de supercargos, supercargos apetecibles para los políticos de turno repartir entre sus afiliados. Doctora, eso es lo que así a simple vista se denota, porque la problemática no se va a resolver. Ya se vinieron haciendo parches. Se dice del catastro online y qué sé yo, que se está modernizando. Mientras no se haga el trabajo de campo, la triangulación, la colocación de los mojones en los puntos geodésicos para el amarre, no se va a poder perfeccionar los trabajos. Se tiene que ir al campo, doctora, a hacer las mediciones y las colocaciones de estos mojones, y a partir de ahí medir toda la superficie del país con los instrumentos altamente técnicos que se tiene, tanto de personal que tenemos luego. No necesitamos traer gente de afuera, no necesitamos un consorcio español. Ahí tenemos el Servicio Geográfico Militar. Ellos son expertos en el tema, y los de geodesia del Ministerio de Obras Públicas. O sea que recurso técnico, personal técnico tenemos, pero de sobra. Falta es voluntad política para seleccionar a los más capacitados para llevar adelante este proyecto de sanear toda la superficie del país, para a partir de ahí, como dije, como un rompecabezas se pueda armar y que encajen todas las propiedades a la perfección dentro de la superficie del Estado paraguayo. Clarísimo. Doctora, porque tengo algunas preguntas que quiero seguir haciéndote, que son, de hecho nos vamos a agotar en una llamada, ¿verdad? Pero algunas preguntas que considero muy importantes. Le aclaro a la gente que la doctora Estela Fornerón está hablando en representación de Anandurá, del Alto Paraná, ¿verdad? Anandurá, que es un grupo de estudios, ¿verdad? Es un grupo de estudios que corresponde, o sea, que del Colegio de Escribanos del Paraguay. Estoy hablando en nombre de... Te autorizaron también, ¿verdad? Arandurá, del Colegio de Escribanos del Paraguay, y también en nombre del Colegio de Escribanos del Paraguay, que me ha autorizado nuestro presidente. Así es, así que son la voz oficial del Colegio de Escribanos del Paraguay, para que aclarar nomás a la gente y para que vean, ¿verdad?, que qué importante es este tema que estamos hablando. La otra pregunta que quería hacerle, doctora, tiene que ver con lo siguiente. ¿Esto cómo afectaría a los escribanos y topógrafos principalmente en caso de que se aprobase, ¿verdad? De alguna manera ya hiciste una alusión implícita en tus exposiciones precedentes, pero así para ser más claro nomás, ¿verdad? ¿Esto cómo afectaría directamente en caso de que se llegue a aprobar, digo? Sí. En el artículo 8 del proyecto, creemos nosotros, y yo personalmente, de que este proyecto nos degrada porque somos auxiliares de la justicia, abogados, escribanos, peritos, mensores, los topógrafos, toda esa función que ejercemos corresponde a auxiliares de la justicia. En el artículo 8, me permito leer brevemente, los escribanos, auxiliares del sistema. ¿A qué se refiere? A SINACARE. Auxiliares del sistema. Los escribanos y abogados, además de los profesionales vinculados a las actividades catastro registrales, como agrimensores, arquitectos, ingenieros, tasadores, sin que la lista sea taxativa, son auxiliares del SINACARE y gozan de los derechos y obligaciones contempladas y cosas así. Esto supone un cambio radical en el régimen legal que hoy día a ustedes les regula, doctora. Exactamente. Nos degrada de ser auxiliares de la justicia a ser auxiliares del sistema que están creando. Y en el artículo 16, que tiene muchísimos numerales,
en el artículo 16, con muchísimos numerales, en sus finalidades y funciones, tienen atribuciones de dictar los manuales de procedimiento. Entonces les deja una amplitud para que ellos puedan legislar fuera de la legislación formal que debe ser en el Poder Legislativo. O sea que ellos van a tener la facultad para ampliar, para extenderse y crear todo lo que les crea conveniente a las autoridades de turno en ese momento. Además, en el numeral 19 de ese mismo artículo 16 dice que ejercer funciones disciplinarias, pero no solo sobre los funcionarios a su cargo, sujetos a sumario administrativo conforme con la ley, sobre los auxiliares de justicia mencionados en el artículo 8. Ahí está. Ahí ya entran ustedes. Concreto en los que hayan participado. En el artículo 8 nos habían degradado a auxiliares del sistema. Ahora, en el artículo 16, numeral 19, nos eleva nuevamente a auxiliares de la justicia, pero nos degrada nuevamente porque tiene ellos sobre nosotros potestad disciplinaria, cuando que esa potestad corresponde a la Corte Suprema de Justicia a través de la superintendencia de la Corte. O sea que están abarcando una barbarie. Y las tasas judiciales, eso que se cobran, doctora, en cuestiones registrales y compañía, que la Corte genera un ingreso importante a través de esa vía. Sí, claro, y tienen disposiciones transitorias que se van a repartir en porcentajes y interín se vaya instaurando plenamente, porque lo que pretenden es un superente autónomo y autárquico. Y bueno, esto es extremadamente extenso, sí, porque afecta también a los municipios que tienen sí autonomía y autarquía, porque ellos quieren encargarse de establecer los costos de los impuestos inmobiliarios para los municipios. Ellos pretenden erigirse en eso. Estuve viendo también que le dejan de lado a Abogacía del Tesoro en la Constitución de Sociedades. Abogacía del Tesoro es el órgano natural que verifica, que dictamina una escritura pública de Constitución de Sociedades y sus modificaciones, da su dictamen para, a partir de ahí, con el dictamen favorable del cumplimiento de todos los requisitos, pueda pasar al registro de personas jurídicas y asociaciones cuando se trata de una creación, para obtener la personería jurídica y la inscripción en el registro público de comercio, porque las sociedades son comerciales. Eso está obviado aquí en su proyecto, está dejado de lado. Doctora, y sí, atendiendo la complejidad de la cuestión, las implicancias prácticas que pueda tener, porque viene a modificar de manera sustancial muchos aspectos del régimen legal actual. Ustedes fueron convocados para debatir con amplitud esto, ¿verdad? Los usuarios más frecuentes, entiéndase, escribanos, topógrafos, etcétera, etcétera, abogados. ¿Fueron convocados para debatir esto con amplitud antes de presentar a la órbita legislativa o fueron ignorados olímpicamente? Totalmente ignorados. No fueron convocados los ingenieros, geógrafos, topógrafos, abogados ni escribanos, de ninguna manera. Pero este es un proyecto que se está reflotando. Creo que están queriendo hacer uso este reflote para algún tipo de rédito político. Sí. Porque esto ya se había presentado y el mismo proyectista ya habían presentado y en el 2015 ya fue rechazado. Este proyecto ya fue rechazado en el 2015 y ahora con algunas pequeñas adiciones o modificaciones pretenden reflotar y probablemente a tambor batiente madrugarnos y sacar ya aprobada esta ley sin que participen los que verdaderamente están afectados.
El Colegio de Escribanos ya trabajó muchísimo, ya presentó objeciones, tales así que este proyecto que también vos tenés, Sí, en su costado tiene ciertas sí, he objeciones. visto. Y hay muchísimas partes de objeciones que ya hizo el Colegio de Escribanos del Paraguay. Pero ¿qué hace el proyectista? Coloca la objeción y más abajo dice, pero esto se definirá en las comisiones. O sea que nos ratificamos, o sea que se ratifica en lo que él ya puso, o sea que no le interesa lo que dicen los entendidos en la materia, los más afectados, las opiniones que dan sobre esos puntos, cuando que vuelve a ratificarse y finalmente va a decidir las comisiones. ¿Y quiénes están en las comisiones? Están ingenieros en ciencias geográficas en las comisiones, no están. están los topógrafos en las comisiones, hay escribanos públicos en las comisiones, hay abogados en las comisiones. Hay abogados en ejercicio, porque una cosa es tener título de abogado y otra cosa es estar en el ejercicio. Abogados que ya tuvieron experiencia con mensuras judiciales, por ejemplo, que trabajan de cerca con los peritos mensores, los topógrafos, los ingenieros en ciencias geográficas, licenciados en ciencias geográficas. ¿Cuál sería la motivación soterrada de Enrique Herrera? ¿Ustedes tienen alguna sospecha, doctora? Porque Yo, en este momento de pandemia, a nivel planetario, yo no puedo pensar en otra cosa que lograr algún tipo de rédito político, alguna promesa a los seguidores de que aquí va a haber muchísimos cargos de gran envergadura con un presupuesto que seguramente va a estar elevadísimo y con lo endeudado que ya estamos a causa de la pandemia que estamos sufriendo y con las necesidades que tenemos en la parte financiera, que se perdieron tantos trabajos, tantas empresas que tuvieron que cerrar, tantos despidos de funcionarios, tanta necesidad tenemos en el área financiera y en el área de salud no se logra cubrir todas las necesidades en el área de salud. ¿Y acaso, pregunto yo, acaso este es un momento propicio para tratar este tema que es un gigante que quieren implementar y quieren madrugarnos con esto sin haber dado la oportunidad desde el vamos para que los profesionales que sí van a utilizar este sistema puedan haber dado su opinión y no solo dar su opinión, haber tenido en cuenta sus opiniones técnicas, porque él lo único que hace es ratificarse nuevamente. Cuando el Colegio de Escribanos le observó tal cosa, y bueno, él se ratifica porque él considera que sí. En el tema de la superposición, ¿cómo queda? Le quitan atribución a la Corte Suprema de Justicia la potestad disciplinaria sobre nosotros o le superpone. ¿Y cuál va a estar superior? ¿Ellos van a estar por encima de la Corte o cómo? Hoy la ley que organiza el Poder Judicial, ¿verdad? Es la que regula la función de ustedes, ¿verdad? En caso de que se llegue a dar luz verde a este proyecto de ley, ¿esto tendría un efecto derogatorio sobre todas aquellas otras disposiciones, doctora? Tenemos cualquier cantidad de artículos la ley que nos rige es el Código de Organización Judicial. Sí, es cierto, no es nueva la ley, sufrió muchísimas modificaciones. Las leyes no son creadas para cristalizarse. Las leyes se crean en el momento oportuno, cuando hay necesidad, cuando haya de hecho situaciones que deban regularizarse. Se va creando la ley después de situaciones que son altamente necesarias. Y por supuesto que van surgiendo momentos en el transcurrir del tiempo que deban retocarse, que deban modernizarse, pero de un plumazo nos está amputando el Código de Organización Judicial, que creo que lo mejor hubiera sido para amputar totalmente, derogar totalmente la ley. Sin embargo, cita artículos de tal a tal, y dentro de esos tales artículos nos vamos leyendo que, estamos todos afectados. O sea que hasta la parte de archivos del Poder Judicial ellos quieren tener, y no solo eso, cobrar tasas por ello, y dentro de eso, de los archivos del Poder Judicial, archivos
de los protocolos notariales y se tiene que pagar tasa por la conservación de esos archivos de protocolos notariales. ¿Y qué pasa cuando algún usuario necesita de una otra vía de su escritura o de su sentencia judicial o lo que fuera, y va a estar en poder de ellos y se va a tener que pedirle a ellos y pagarle tasa a ellos para conseguir una escritura autorizada por un notario? El notario que quiera expedirle a su requirente otra vía de esa escritura tendrá que estar pagando no solo tasas de conservación de sus protocolos allá, sino tasas para la expedición de esa segunda vía. Uno de los aspectos una de las irregularidades que manifiesta Riera, ¿verdad? Que pretende regularizar con esto es la cuestión de la superposición de títulos, que hay muchísimo. Con esto no se resuelve ese inconveniente, doctora. Pero por supuesto que no, pero imagínate, Carlos María, si lo que Riera pretende es solucionar la tenencia de la tierra y la superposición de títulos, ¿por qué quiere atribuirse funciones de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué quiere atribuirse funciones del Poder Judicial, de archivos del Poder Judicial? ¿Por qué quiere degradar a los escribanos? ¿Por qué constituirse en superestructura y obviar y dejar de lado a Abogacía del Tesoro? Estos son poquísimos lo que te estoy dictando, Carlos María. Y tenemos muchísimo todavía para estudiar, y en cada punto vamos a encontrar el argumento en contra. Este proyecto de ley no debería prosperar, no debería pasar de donde ha entrado, tiene que ser rechazado íntegramente. No hay forma de hacerle remiendos para que pueda tratarse, tiene que suspenderse sine die, así como hicieron en el 2014 con el proyecto de Escribanía Mayor de Gobierno, que la propia escribana mayor de gobierno fue la proyectista. Se rechazó sine die. En la ley de 2005 a la escribanía mayor de gobierno se le retiró las atribuciones de formalizar contratos del Poder Ejecutivo, y esto pasaba a los escribanos de registro. Entonces ella queda con actas protocolares y extraprotocolares del Poder Ejecutivo y como custodia del archivo de los bienes del Estado. Y entonces con ese proyecto pretendieron reflotar las atribuciones de realizar los contratos, pero menos mal eso fue postergado sine die en el 2014. Sine die debe postergarse el tratamiento de este. Este está ahora en el Senado, doctora, ¿verdad? Totalmente, Carlos María. Doctora, ¿está en el Senado en la discusión? Está en el Senado, está presentado, y tengo entendido que ya entraron a algunas comisiones. Ya. Y este es el momento de hacer esto que estamos haciendo nosotros, de profundizar el debate, ¿verdad? De escuchar a los diferentes actores, sobre todo aquellos directamente más involucrados. La gente se pregunta mucho qué va a pasar del INDER con este tema, que es un órgano eminentemente político y corrupto, ¿verdad? ¿Dónde le van a meter al INDER en toda esta cuestión? Así que hay mucho. Una última pregunta para cerrar este contacto y agradecerte infinitamente, doctora. Vamos a hacer seguramente en sucesivo capítulo esta cuestión, porque es muy interesante. Acá la gente está celebrando realmente lo que estamos hablando. ¿Qué sugieren ustedes, qué sugieren al proyectista? ¿Qué sugieren para que esto no prospere, verdad? Si tanto quieren mejorar, ¿verdad? La cuestión, ¿qué en última instancia lo que tienen que hacer? Decía que hay que sustraerle a Catastro de la órbita de Hacienda e integrarle con Geodesia al Ministerio de Obra. ¿Cómo ustedes piensan, doctora? Sí, si el proyectista quiere hacer bien su papel y hacer algo útil por el país y por toda la población y por todos los profesionales, él mismo debería retirar su proyecto, o él mismo proponer que se posponga sine die, o él mismo dictaminar para el rechazo. Porque esto, así como está, no puede correr. Aquí se tiene que empezar de cero y ponerle a los profesionales capacitados del área, sustraerle a Catastro de Hacienda y eventualmente que forme parte entonces del Ministerio de Obras Públicas, donde funciona Geodesia, que es la institución encargada de verificar y aprobar las mensuras judiciales, entre otras atribuciones. Y el Servicio Geográfico Militar, que es un ente importantísimo, que elaboraron los mapas del país, los mapas de los departamentos, que conocen todo el territorio,
profesionales altamente calificados, probablemente los mejores de Sudamérica. Tenemos personal altamente calificado para barrer el país, para triangular, para colocar los puntos de enrosque que se necesitan y puedan partir de cero de ahí para formar todo el rompecabezas de todas las propiedades encima del territorio nacional. Y lo que sobrare debe ser objeto de juicio, porque no puede amputarse ni anularse así nomás, ni rechazarse así nomás los títulos superpuestos. Claro. Ahí está la controversia. La propia ley nos indica cuáles son los requisitos cuando hay dos títulos sobre una misma cosa. Doctora, eso existe, no es que no exista. La controversia resultante en el particular, digo, ¿verdad? De algunas superposiciones, eso debe ser dirimida por el Poder Judicial, ¿verdad? Claro, le corresponde al Poder Judicial. Solamente el Poder Judicial puede dirimir un conflicto de superposición de títulos. Ya. No puede un superente como este querer solucionar algo, no es de su competencia, doctora, no es de su incumbencia, perdón, no le corresponde. Una última pregunta, doctora. Esto no analizaron ya la constitucionalidad de este proyecto de ley, no reñiría eventualmente. Te pregunto desde la más absoluta ignorancia, este proyecto de ley con algún principio de carácter constitucional. Por supuesto que sí, por supuesto que en muchas partes es inconstitucional, por ejemplo, en meterse en cuestión de los municipios. Los municipios son autónomos y autárquicos. Se mete en función, en atribuciones que competen exclusivamente a los municipios. Y en muchos otros. Ahora el tiempo ya es muy breve. Yo pido, Carlos María, y a la audiencia, yo me ofrezco, nosotros, el del Colegio de Escribanos del Paraguay, del Grupo Arandura, estamos dispuestos a reunirnos con todos los profesionales afectados. Podemos formar pequeños grupos de estudio y elaborar en forma conjunta o separada, según afecte el área que afecte a cada uno, para demostrar a la ciudadanía en general, porque el pueblo tiene que saber, el pueblo tiene que estar enterado de las consecuencias nefastas que esto puede traer, no solo a nosotros los profesionales, a todos en general, y podamos con argumentos sólidos entre todos, y si es posible con toda la población, ir en contra de esto, manifestarnos, levantar nuestra voz, porque no pueden callarnos, no pueden entre gallos y medianoche sacar a tambor batiente algo como esto y sorprendernos de este modo con un gigante creado que va a absorber miles y miles millones de dólares para instaurarse y no va a solucionar absolutamente. Y lo más probable es que termine siendo... que Riera es una reverenda falacia. No va a solucionar el problema de la tenencia de la tierra, doctora, ni mucho menos la superposición de títulos. La superposición de títulos le corresponde al Poder Judicial solucionar cuál es válido y cuál es nulo. Y lo más probable es que termine esto en una agencia de empleo para los políticos. Esa es la parte que a mí, la parte más tenebrosa para mí de todo esto. Así que, doctora, se me fue lastimosamente el tiempo, agradecido infinitamente con usted por su generoso tiempo. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir hablando, debatiendo. Saludo a todos los escribanos, porque acá me están escuchando, había sido que escribanos incluso de Asunción, nos están escuchando vía internet, pero a través de la página de Radio Corpus. Así que gracias por la sintonía a tus colegas también, y bueno, gracias por el interés para poner un poco en el tapete público esta cuestión, doctora. Muchísimas gracias, Carlos María, por la oportunidad y discúlpame el apasionamiento. No, por favor. Así tiene que ser, ¿eh? La pasión tiene que estar en todo, ¿eh? Doctora, un gusto charlar contigo. Buen fin de semana y saludo a todos los colegas abogados, en el caso, y también a todos tus colegas escribanos que están escuchando, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos María. Un gusto. Hasta luego. De esta manera charlábamos con la doctora Estela Fornerón, escribana, bueno, ella hablaba en calidad de persona autorizada, ¿verdad?, por el Colegio de Escribanos del Paraguay, ¿verdad?